Hola, noches. Yamil. Buenas noches a ¿Cómo te toda la va? audiencia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pero muy bien, acá, bueno, disfrutando de un domingo de frío en Corrientes. Estamos, ¿cómo andás vos? Bien, bien. A pleno, trabajando mucho. Ahora, Eh, justo con el partido, acabamos de sacar un comunicado por el tema este de las movilizaciones que hay mañana. Un poco fijando nuestra posición, obviamente, en favor de que la gente exprese su descontento, ujú. pero sugiriendo, recomendando no caer en el juego del gobierno que le sirve Ajá. tener quizás una manifestación así para reforzarse en el autoritarismo. Así Claro. que nada, interesante, digamos, laburando más allá de la cuarentena. Y De ahí la hay gente que ya cuarentena. me cuestiona Bueno, el pelo sí, el pelo por la cuarentena. No es fue que me lo esté primero haciendo el que ya, Milei. fue lo primero que llamó la atención. Pero bueno, ya vemos que te conectaste recontra horario, así que bueno, voy a presentarte. Voy a presentar el Dale. ciclo. Estamos en el ciclo Conversando con el Club, un ciclo que surgió ahora en marzo, del momento de que nos tuvimos que quedar en nuestras casas. El club quiso mantener sus actividades, esta fue una manera. Y bueno, tenemos hoy la suerte de tenerte con nosotros. Yamil es un amigo del Club de la Libertad ya hace varios años, es un referente de las ideas liberales, todos lo pueden ver en los medios. Sos abogado, Yamil, ¿verdad? Soy abogado, correcto. ¿Sos abogado y economista? Soy magíster en políticas públicas con orientación en economía. Así Ah, que bien, bien, bien. hablo de temas Y sos, económicos, pero y, no es mi formación de ujú. base. Y bueno, y estás en la política ya desde tu juventud, ¿no? Desde muy Ya joven. llevo casi 12 años, sí. Y tengo Claro. 32, así que No, llevo sí, prácticamente de muy joven te hemos visto toda mi actuar en vida, política, ujú, con toda mi vida con adulta. algunas, sí, pues, algunas acciones que han llamado la atención. Y bueno, un gusto tenerte con nosotros, un día domingo acá en Corrientes de mucho frío, pero con una particularidad: en Corrientes empiezan a flexibilizar algunas de las cuestiones que tienen que ver con la cuarentena. Parece que mañana se podría estar habilitando, ya se habilitaron caminatas por la costanera, siempre con los barbijos. Hay casi un 80% de la actividad económica trabajando, siempre con Ujú. barbijos, distanciamiento, turnos en algunos casos, como... Y mañana verían la posibilidad de habilitar algo del tema de gimnasios, bares. Todavía no sé cuáles son los protocolos, pero bueno, nos enteraremos mañana. Pero ustedes están con otra situación un poco más complicada ahí en Buenos Aires. Bueno, claramente la ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense, digamos, o el AMBA, para incluir todo, Mm, representan hoy el principal foco infeccioso sí, de la República Argentina. Esto tiene que ver con una multiplicidad de motivos, pero fundamentalmente por la densidad demográfica que hay y la circulación o velocidad de circulación de las personas en el distrito y en la región. Por ende, tiene sentido quizás pensar políticas segmentadas, que es algo que nosotros hemos planteado desde el principio, que no hay que ujú, tratar al AMBA como al resto del país o al resto del país como el AMBA, digo, en ese esquema. claro. Entendemos que las medidas que hoy están llegando a Corrientes y a otros distritos donde quizás se está yendo a algo más flexible o relajado, tendría sentido haberlo implementado mucho antes. Mejor tarde Ah, que nunca, pero en definitiva, eh, todo esto nosotros lo hemos manifestado en un documento partidario que, que, que ahora lo pueden consultar en nuestra página web, pero que habla de nuestro ujú, modelo de una cuarentena inteligente. Y entre otras cosas, lo que planteamos es que no haya una lógica uniforme, digo, básicamente. No podés tratar a toda claro, la población por igual y a todo el país por igual. Eso para simplificarla claro. bastante. Lamentablemente viene muy de a poco y muy lento. Entiendo que la política tiene muy bajos incentivos para innovar o para realizar cambios en materia de la cuarentena, porque Ujú, los costos asociados a cada nueva muerte, que aparte por el comportamiento propio de la enfermedad van a tender a aumentar, por lo menos en una primera etapa, y nadie quiere quedar como el responsable de esa mayor cantidad de muertes, que sí, entiendo lo que básicamente hacen es trasladarle el costo a toda la población por esa falta de decisión política,
Y en segundo término, la destrucción económica, hay que decirlo, aumenta la tasa de mortalidad fundamentalmente en los sectores más vulnerables. O sea que lo que hoy está haciendo el gobierno es diferir los muertos que podría tener hoy por el coronavirus, si es que logra evitarlos, cosa que no creo que con una cuarentena tan extrema logre una gran diferencia, pero adiciona muertos por destrucción económica fundamentalmente en los sectores más vulnerables. O sea, claro, están optando por matar pobres en cómodas cuotas, digamos, para decirlo sin tanta vuelta. Así es. Y sacándose de encima el lazo de tomar decisiones, digamos, porque lo que se ve es que toman, no quieren flexibilizar totalmente, pero uno ve que las fuerzas de seguridad dejan de controlar en los accesos, hay como una flexibilización, pero no por una bajada de línea de los gobiernos, sino porque hay como una, de hecho, una rebelión, flexibilización, claro, sí. Pero, y dejan actuar, cosa de que si pasa algo, ellos no tomaron las decisiones que le puedan generar un costo político. Entonces bueno, estamos eso es viviendo absolutamente ahí. Perverso, ¿no? Porque de golpe... Totalmente. Como decís, la gente lo viene flexibilizando de facto, digo, en la práctica la cuarentena ya está mucho más relajada, tanto en la ciudad, imagino que en el resto del país también. El problema es que en lugar de hacer este cambio de manera ordenada, permitiendo que las pymes puedan funcionar con protocolos y con dinámicas razonables y demás, lo que básicamente promueven es la clandestinidad, es que la gente termine reaccionando en lugar de ordenándose y accionando de una manera ordenada y meditada, y todo esto aumenta los riesgos y aumenta el potencial destructivo de la cuarentena. Entonces, creo genuinamente, que hasta el Mariano ahí que aparece saludando, creo genuinamente que es un peligro y es un riesgo que las cosas se estén manejando de la manera en que lo están haciendo hoy en día. Claro. Porque, como vos decís, no contribuye a la prevención, pero le permite a los gobiernos irresponsabilizarse ante cualquier panorama adverso, y básicamente le traslada el costo de las decisiones al gobierno, y ya vimos en Tucumán lo que termina pasando, digo, cuando de golpe las fuerzas de seguridad quieren imponer un orden que ya perdió legitimidad, lamentablemente puede derivar en situaciones de conflicto, y digo, lo que vimos en Tucumán con esta persona asesinada por las fuerzas de seguridad es, digo, un resultado posible trágico y desagradable de ya, pero en los conflictos que podemos empezar a ver entre ciudadanos, laburantes, empresarios y la fuerza de seguridad por mantener un orden que está perdiendo legitimidad cada día. Y yo creo que el gobierno ha sido hábil, perverso pero hábil, en esta estrategia de aumentar los testeos antes del aumento de la prórroga de la última cuarentena, porque básicamente quiere generar una sensación de urgencia a raíz de un cambio en su manera de trabajar. La verdad es que Argentina hoy por hoy no sabe qué tendencia está teniendo la curva, digamos, porque básicamente la finalidad original, a partir de la cual nos dijeron que nos quedemos en casa, era para aplanar la curva y para poder controlarla. Sí. Pero como nunca se hicieron los testeos suficientes, nunca supimos desde qué lugar arrancamos. Digo, en consecuencia no sabemos si la curva se aplanó, si se disparó para arriba, si está yendo para abajo, no sabemos dónde estamos parados. Y básicamente al controlar la cantidad de testeos se controla cuántos casos hay, que no es lo mismo que, o cuántos casos anuncian, que no es lo mismo que poder identificar de manera clara lo que está pasando. Esto es muy peligroso porque básicamente por medio del control de información le estamos dando la potestad al gobierno de regular todo el resto de los derechos ciudadanos. Claro. Digo, entonces, hay que hablar también de la mala praxis, primero en materia sanitaria del gobierno, tanto por no testear como por una cuarentena poco inteligente o mal ejecutada, y sumarle además la destrucción económica que están llevando adelante. Así que desde ese lugar, nosotros hemos sido muy críticos, lo seguimos siendo, hemos estado muy presentes en el plano judicial. De hecho, la Fundación Apolo, que forma parte de nuestro esquema, presentó un amparo por el cual la justicia terminó exhortando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que habilitaran la salida transitorias de chicos para esparcimiento,
cuestión que se ha implementado hace 2 semanas. Y ese ha sido un Sí, trabajo muy bueno de nuestro equipo legal y estamos con estos temas, con las denuncias de corrupción y con otros, digamos, todo lo que entendemos que se puede hacer, lo hacemos, claro, ¿no? claro, Que no es... perfecto. ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, no, no, pensé que se cortó. Bueno, hicimos una introducción ya al tema, pero es un tema que vamos a ir conversando, pero el tema de nuestra conversación de hoy es liberalismo del dicho al hecho. Y estás hablando, mientras conversábamos, nombrabas al partido, decías. Ujú. ¿A qué te referís cuando decís al partido? Porque Bueno, hay yo gente soy... que, de acá de Corrientes, que no conoce, vos tenés mucha presencia en Buenos Aires, pero el partido que entiendo que vos, al que te referís en Corrientes, no tiene todavía participación. Entonces sería bueno que lo puedas, aunque nos está escuchando gente de otros lugares también, pero que nos puedas explicar a qué te referís cuando decís el partido. Bien, hace 2 años nosotros fundamos el partido Mejorar. Mejorar es un partido republicano, liberal, que originalmente nació en Cambiemos, pero ante la Ujú. falta de democracia interna y ante la falta de posibilidad de disputar electoralmente los cargos, tomamos la decisión de salir de Cambiemos. Mejorar tiene algunas características bastante interesantes. Primero, es el primer partido 100% democrático y abierto que conozco, o sea, cualquier afiliado puede, por un lado, presentarse para ocupar tanto cargos partidarios como ser candidato y, en segundo término, resultar votado por los otros afiliados para que esto pase. O sea, que es un partido sin dueños, que tiene además una ideología concreta, y es un partido alineado con los preceptos de la Internacional Liberal. No es un partido dogmático en el sentido que no nos interesa la testimonialidad, digo, no es que estamos haciendo esto solo para plantear nuestras ideas, sino que es un partido con vocación de poder genuino, que tiene Ajá. ganas de crecer, de influir en la política práctica. Esto lo venimos haciendo tanto con nuestro activismo judicial, que nos permite cuestionar y confrontar decisiones de gobierno, como también con nuestra labor de asistencia técnica a distintos despachos de diputados, legisladores y demás. Es un partido que hoy, más allá de no contar con un diputado propio en el sentido formal del término, tenemos Sí. influencia en varios despachos y eso es una forma también de que la labor de nuestros equipos técnicos impacten. Claro. Y después en la opinión pública, digo, la verdad es que Mejorar, a pesar de ser un partido chico y un partido nuevo, ha Ujú. logrado colarse por medio de Darío Pérfido, que es su vicepresidente, por medio de declaraciones mías y de otros dirigentes, estar Ujú. presente en las discusiones públicas y viene creciendo sostenidamente. Ya prácticamente estamos terminando de armar el partido legalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos lanzado ya las iniciativas formalmente en Santa Fe y en Provincia de Buenos Aires. Ajá. Y si hay personas interesadas de otros distritos en trabajar y en sumarse, pueden hacerlo. Hoy cualquier persona desde cualquier provincia puede sumarse a participar de Mejorar. Lo que Ujú. sí puede variar es cuando habilitamos la creación de un equipo de trabajo distrital formalmente reconocido. Son 2 Claro. cosas distintas, pero digo, hoy toda persona de cualquier lado puede sumarse a Mejorar. Claro, perfecto. Pero no pertenece a Cambiemos, me decías. No, ¿Mm? no pertenezco a Cambiemos. ¿Mm? Nosotros nos fuimos a fines del 2018. Ujú. En ese marco, como dije, por la falta de internas en la coalición, nosotros habíamos puesto como condición a nuestra participación que, que hubiera elecciones libres, cosa que no pasó. Y desde Ujú. entonces hemos estado fuera de Cambiemos. Sí, en las elecciones del Ajá. año pasado, en el año 2019, que estábamos con la intención de participar y de presentarnos con Darío Pérfido como candidato a jefe de gobierno. Sí. Cambiaron las reglas de juego en el medio, digo, lo cual habla de la baja calidad institucional de la Argentina, pero básicamente hubo 2 cambios significativos. Por un lado, se unificaron las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires con las elecciones de nacionales. En Ujú. consecuencia, de golpe había que correr con algún candidato a presidente, eh, y eso no era nuestro plan original. Y Claro. en segunda instancia,
dieron de baja la posibilidad de listas colectoras, lo cual nos hubiera permitido ir con algún otro candidato a presidente, o con Macri, o con... Claro. Sí, digo, pero subirnos con alguna otra chance o alguna propuesta que nos hubiera servido. Y en tercera instancia, la elección se polarizó en extremo. Y esa polarización, a nuestro entender, vaciaba de contenido a las propuestas nuevas que podrían surgir, más allá de las coincidencias ideológicas que uno podía llegar a tener con una o con otra. Y en ese marco tomamos la decisión de no competir y de realizar un gesto tendiente a fortalecer a la alternativa con la que no estábamos 100% de acuerdo, pero que entendíamos que teníamos más chances de ganarle al kirchnerismo, como era la de Cambiemos. Entonces, claro, me parece importante dejar eso en claro, no estamos en Cambiemos, no estamos en el 2018 en Cambiemos, sí apoyamos la reelección de Macri, entendiéndolo como el mal menor en el marco del contexto del año pasado, pero tampoco es que hicimos campaña por el macrismo, ni integramos sus listas, ni nada por el estilo. O sea, claro, fue un apoyo en un contexto y no más que eso. ¿Sería un partido, mejorar sería un partido liberal? Mejorar es un partido liberal. A la gente. Sí, indudablemente. Digo, uno puede leer los documentos de Mejorar, está a favor del libre mercado, un Estado chico eficiente, de la meritocracia en el acceso a los cargos públicos, de terminar con las distintas distorsiones que hay en la economía por medio de un Estado bobo y por regulaciones en muchos casos destructivas. A ver, sin darle mucha vuelta al tema, el partido basa su ideario en la Internacional Liberal, emula un poco al FDP, que es el Partido Liberal Alemán, y no tiene nada por fuera de esas cosas. Lo que podríamos quizás aclarar es que es un partido liberal-liberal, es decir, no tiene ese tufillo conservador que a veces tienen otros partidos del espectro liberaloide, pero tampoco es que tenemos una posición anticonservadora. Lo que sí tenemos en claro es que no nos interesa generar fracturas ni pelearnos con otras personas, sencillamente entendemos que hace falta tener un espacio consistente con liberalismo en todo su abanico, y que luego podemos llevar adelante coaliciones con personas que no piensen como nosotros en todo, con acuerdos programáticos, sea con conservadores, con socialdemócratas, con peronistas radicales, lo que haga falta. Digo, en ese sentido, digo, es un tema de estrategia electoral, pero sí tener muy en claro quiénes somos y qué estamos representando, y en ese sentido Mejorar es un partido consistentemente liberal. Está bien. ¿Cómo ves la construcción de, por lo menos en lo que se ve de las redes, la construcción de tantos espacios supuestamente liberales o de partidos liberales que se quieren preparar en la Argentina o formar en la Argentina? Bueno, yo lo veo como una señal positiva primero, y me pone contento desde el punto de vista que claramente hay una movilización en nuestro sector que antes estaba ausente. Y eso siempre es bueno. Pero mi pregunta va porque muchos dicen que habría que tener un partido liberal único, eso va contrario a lo que es el liberalismo, pero viste que se escucha... A ver, yo voy a ser práctico con esto, digo. Primero hay que separar partidos de espacios. Digo, Mejorar es un partido que fue fundado hace 2 años, que ya tiene prácticamente más del 75% del trámite judicial terminado, que no hay ningún motivo para sospechar que no vamos a lograr terminarlo, y que tiene las reglas de juego que todos reclaman que tiene que tener un partido liberal. Digo, democracia, voto uninominal, democracia concreta, una app que estamos desarrollando para garantizar la posibilidad de que haya elecciones en un formato innovador, digital, participativo. O sea, tenemos lo que todos quieren. Sí. Ahora, también entiendo que cada uno tiene su vocación, su inquietud. Nosotros antes de lanzar Mejorar hablamos con todos, yo hablé con Expert, hablé con Echevarne, hablé con todo el mundo, los invité a fundar conjuntamente un espacio. Ambos me manifestaron que no estaban interesados en participar en política, lo cual me parece bárbaro, o me pareció bárbaro en su momento. Digo, cada uno es libre de enfocar sus energías donde quiera. En virtud de eso lanzamos el espacio, que ha ido evolucionando en todo este tiempo, y ahí hay que ser prácticos. Digo, Expert puede ser un buen candidato, pero no
no pertenece a un partido y no tiene una construcción que lo trascienda, digo. Parte es un candidato, punto. Con Rosales, si se quiere, o alguna otra persona que lo acompañe. En la misma línea tenemos a López Murphy, digo, yo a Ricardo le tengo un aprecio fenomenal, trabajamos juntos en la campaña del año pasado, pero por el momento no hay más que una intención desde el punto de vista del armado, del partido político. Después está el caso de Unidos, que la verdad que fue el que más pena me dio, porque nosotros veníamos hablando tanto con Adorni como con Echevarri, con todos, y diciéndole, miren muchachos, trabajemos todos juntos, digo, si en definitiva pensamos lo mismo, queremos un gran partido, digo, vamos a trabajar juntos, nosotros ponemos el sello, digo, le ponemos el apoderado, cambiamos la carta orgánica en lo que haga falta, etcétera, y desde ese lugar garantizamos la posibilidad de que todos estén seguros en el armado de algo nuevo, y luego tendremos las internas, competiremos, y cada cual demostrará cuánta representatividad tiene y lo que fuera. Y de un día para el otro, en el medio que estábamos con esas conversaciones, Echevarne aparece lanzando junto al resto un espacio nuevo que básicamente es mejorar dos. Digo, tiene la misma regla de juego, tiene la misma propuesta, es lo mismo. Con, digo, algunas figuras que lo integran, que obviamente si están allá no están acá. Después de eso nos vinieron a plantear fusionar las estructuras, a lo cual yo le dije muy bien, pero digo, esa oferta ya no está en la mesa porque básicamente quedaría como que nosotros estamos claudicando ante un proyecto que fue lanzado de manera inconsulta y prepotente y nosotros le habíamos dado la posibilidad de trabajar todos juntos. Así que en ese marco nosotros hemos sido muy claros y muy prácticos. Si Unidos o cualquier otro espacio llega a conformarse legalmente y a ser partido, nosotros estamos más que abiertos a ir a una paso y a competir, y bienvenido sea, y no le tenemos miedo a la competencia. Y si Unidos o cualquier otro espacio no logra llegar como nosotros creemos que no van a llegar, ya está por temas que los trascienden, que tienen que ver con limitaciones de los plazos judiciales, la pandemia y hasta me animaría a decir por factores exógenos, nosotros tenemos abiertas las internas para que cualquier persona que quiera participar y competir pueda hacerlo. Así que en nuestro esquema no vemos que haya un problema más que el desperdicio de esfuerzos, que se lo manifesté a Echevarne y se lo manifesté al resto, que parece una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos, pero que como soy liberal también creo en la libre competencia. Entonces, si alguien interpreta que por el motivo que fuera, hasta porque le gusta que sea el partido de Agustín Echevarne, y está bien, digo, el narcisismo es una justificación válida para cualquier acción, digo, así que si alguien quiere hacerlo por ese motivo, yo lo respeto, digo, lo respeto desde el punto de vista de reconocerle el derecho a hacerlo. Para mí también es muy elocuente desde una lectura política, digo, si alguien habla de la unidad fracturando, o habla de la unidad lanzando un espacio exactamente igual a otro ya existente, primero me hace dudar de la buena fe del planteo de unidad. En segundo término, me hace dudar de la inteligencia política. Si tenemos indudablemente que salir a generar espacios en todo el país con estas características y duplicamos esfuerzos sencillamente porque sin que hubiera mediado ninguna falla en la negociación o en la conversación, una parte intempestivamente se retira de la mesa y lanza un proyecto igual al otro, digo, es muy difícil pensar en una dinámica de articulación política cuando una parte actúa a traición o infantilmente. Igual todo bien, digo, no. Como dije, o habrá internas o habrá externas, digo, no es muy difícil. Está bien, pero te pregunto, para eso estamos conversando, ¿no crees que parte de la situación o las diferencias que tenés con Unidos no vienen de tu cercanía al macrismo en su momento o tu historia con el macrismo? Pregunto sin saber, pero para entender un poco, porque los veo a los dos sectores como muy potables para hacer conocer y llevar a un triunfo electoral o a poder posicionar legisladores
A los dos espacios los veo con un gran potencial, que tengan estas diferencias, que como decís vos, a la larga se pueden solucionar, puede haber una paso, porque vos mismo lo decís, son los mismos sectores, pero te pregunto si por ahí la cuestión, por lo que significa el macrismo para el liberalismo, que las Yo diferencias no creo, que... yo no creo que el macrismo signifique para todo el liberalismo lo mismo. Digo, está claro que fue un gobierno que fracasó, que hizo muchas cosas mal. Nosotros fuimos Ujú, críticos a tal punto de armar un partido y luego abandonar la coalición. sí, Ahora, si en un partido democrático, con instituciones que funcionan, donde la política de alianza la definen los afiliados y no los dirigentes, donde se les dio la garantía de poder llevar adelante tanto las reformas de Carta Orgánica como las que fueran, que hubieran garantizado la tranquilidad de que no iba a haber ningún acuerdo por atrás. Este argumento que vos estás planteando, que perfectamente puede estar en el corazón de cualquier persona y por la cual no estés, por ejemplo, de acuerdo conmigo, ujú, eh, no me parece que sea oponible a un partido. De hecho, paradójicamente yo veo claro, unidos en una posición anti-Cambiemos y ahí venimos a decir que mejorar genuinamente tiene democracia, en consecuencia la política de alianzas no la definimos ni lo pérfido, ni yo, ni la Junta de Gobierno, sino que la definen sus afiliados. claro. Con lo cual, Ah, si hay una posición mayoritaria que perfectamente podrían representar ellos en contra de un eventual acuerdo con Cambiemos, por lo menos en el 2021, con más razón, si además se sienten fuertes, mejorar era el espacio donde poder llevar adelante esa discusión, que es perfectamente válida, digo, y hasta claro. creo que forman parte de estrategias que hay que explorar y nosotros dentro de Cambiemos, de mejorar tenemos esa discusión, digo, gente que está más inclinada a un eventual acuerdo con Cambiemos y gente que está más inclinada a ir totalmente por afuera. Y nos pasa entre nuestros afiliados, nos pasa entre nuestros dirigentes. Y yo no lo veo Ujú. como un problema, lo veo como algo propio de la política, que es evaluar qué conviene. También distintas personas se benefician con distintos esquemas. Digo, los que somos quizás más confrontativos o más duros contra el kirchnerismo, nos beneficiamos más Claro. con un esquema por fuera de Cambiemos, y quizás perfiles que son más conciliatorios o que se plantan en un post-grieta o que piensan la Ujú. política desde otro lugar, eh, pueden identificar que hay que buscar otro esquema de coalición. Yo, la verdad es que no me quiero poner en una posición dura con respecto a esto, sobre todo por el hecho de que mejorar tiene sus mecanismos institucionales funcionando y estos Claro. planteos los tendrán que resolver los afiliados. Por ende, mi opinión personal en este marco es secundaria. No, está bien, pero también la madre de todas las batallas no va a ser el año que viene. O sea que todavía que haya muchos sectores liberales que no se tengan que unir detrás de una candidatura para presidenciales o algo, también es una oportunidad para poner en movimiento el engranaje de los liberales. Yo No, estoy de no acuerdo y necesariamente. nosotros, a ver, yo estoy de acuerdo y pretendo que eso pase, lo venimos haciendo. Tenemos, como te dije, 3 iniciativas hoy por hoy trabajando con vocación de colocar candidatos en las elecciones del año próximo. Yo tengo Sí. también la tranquilidad de saber que tenemos para el distrito, a mi entender, al mejor candidato del espectro, que es Darío Pérfido, que no solamente Ujú. granjea votos liberales, sino que además nosotros tenemos, por nuestra conducta, por nuestra relación que vos bien mencionabas y demás, tenemos un potencial de crecimiento hacia dentro del electorado de Cambiemos, aún Claro. yendo por fuera de Cambiemos, cosa que otros actores no lo tienen. Así Claro. que en ese marco yo estoy muy tranquilo con el camino que estamos llevando adelante. Dicho esto, reitero, no estoy cerrado a la posibilidad de trabajar con otros, sí creo que las conductas en política son importantes y sí creo que ha habido inconducta por parte de algunos de los actores que forman parte de nuestro espectro ideológico. Está, pero está bien. En construcción, en política, posiciones diferentes en el armado, en el criterio, por ahí no son, esto es una apreciación personal,
producto por ahí también de la actividad política, pero por ahí no son inconductas, sino son puntos de vista que los tiempos políticos pueden ir acomodando y permiten en el corto plazo estar trabajando todos juntos por un mismo objetivo. Mira, yo creo En que un en la mismo política, partido o no. yo creo que en la Perdón. política un elemento central de la construcción es la confianza. Por lo cual, si vos estás llevando adelante una serie de conversaciones Sin duda. tendientes a la búsqueda de un acuerdo, digo, y que entre uno de los puntos de la conversación fue que no nos enteremos por los diarios, digamos, de, de las cosas, y eso no pasa, yo interpreto eso como inconducta. Digo, más allá del legítimo derecho que asiste a todas las partes a hacer lo que se les canta a las pelotas, digo, soy liberal, pero Sí. entiendo que la forma en la que uno se maneja con los otros y en virtud de las conversaciones que va teniendo, habla de su conducta política. Y en ese marco, como dijiste, digo, yo no es que guardo rencores, no es que estoy enojado, en ese marco, si logran armar algo, podrán competir con nosotros, y si no lo logran, bueno, tendrán la posibilidad de competir por dentro, no hay mucha vuelta que darle. Lo que también tengo en claro es que Mejorar tiene una construcción mucho más amplia y sólida en términos de estructura partidaria, por lo cual seguimos trabajando en eso. Lo Unidos nos ha desafiado en un buen sentido para quizás reforzar algunos temas que teníamos más flojos, como el tema comunicación externa. Estábamos muy enfocados en lo operativo y quizás no tanto en lo comunicacional, lo cual siempre está bueno la competencia para perfeccionarse y para mejorar. Así que nada, bienvenido sea la competencia, y como dije, por afuera o por adentro, estará la posibilidad de ordenar los patitos. Perfecto. A veces me lo han dicho, a veces los liberales vemos que los enemigos están dentro o cerca o son otros liberales y no nos damos cuenta cuál es el verdadero enemigo, el que viola libertades individuales, lleva al Estado a ser cada día más totalitario. Ese tipo de cuestiones, por ahí los liberales nos terminamos peleando entre nosotros y no nos damos cuenta que el verdadero enemigo se nutre de esas peleas y uno a veces le hace el caldo gordo a este tipo de cuestiones, digamos. Pensando en eso... Que vos acabas... Sí, dale. No, porque uno trata de ser optimista en el armado de las cantidades de fuerzas liberales que sean necesarias, eso es parte del liberalismo, pero que a la larga terminemos con un objetivo común entre todos los liberales, viendo cuál es realmente el enemigo que pone en peligro nuestra constitución liberal, nuestra forma de vida, nuestros valores. Entonces uno nomás quiere evitar las rencillas entre liberales, pero yo creo que a la larga son buenas y nos van a permitir construir un espacio común o en el objetivo común. Mira, yo ahí te tomo el planteo, digo, creo que hay que saber diferenciar el movimiento liberal, llamémoslo, con los partidos. Los partidos responden a estrategias electorales o a dinámicas de trabajo y estrategias electorales. En consecuencia, perfectamente puede pasar que haya liberales que armen un partido como Mejorar, que después otros prefieran ir a un espacio más conservador, otros que prefieran ir a por dentro de Cambiemos o inclusive dentro del PRO. Yo no creo que eso los hace más o menos liberales. Lo que creo que en todo caso está faltando o está fallando es tener alguna suerte de instancia suprapartidaria donde podamos acordar ejes de trabajo, lineamientos estratégicos, ejes discursivos, pero que eso también va a ser propio del avance en la construcción de espacios. Digo, creo que ahora estamos en la efervescencia donde todo el que cree que puede lo anuncia y lo tira arriba de la mesa. Digo, después el tamiz de la realidad va a filtrar qué proyectos son viables o cuáles no, y luego el andar irá definiendo si tiene sentido o no que haya estructuras paralelas
o no, y hasta pensándolo en voz alta, digo, ensayo ahora una idea. Digo, capaz Sí, sirve que haya un partido como unido, más de corte testimonial al estilo del Partido Libertario norteamericano y que ujú, sea como más ideológico abstracto, y que en simultáneo tengas un partido más de realpolitik dura, liberal también como el nuestro, y que pueda claro, generar una sinergia entre ambos. Digo, no lo veo como un problema en sí mismo. Sí entiendo que estas diferencias se podrían haber encauzado dentro de un mismo partido, no pasó, ya está, digo, no hay que llorar por lo que no ha pasado, y nos seguimos trabajando y entendemos que por lo menos desde nuestra parte eh, estamos y vamos a seguir generando resultados, lo cual es el principal objetivo que tenemos. perfecto. ¿Cómo, bueno, en esta situación de pandemia, eh, cuarentena, el avance del Estado sobre nuestras libertades, eh, esto de que nos tengan en un estado de sitio de hecho, pero no por lo menos formal? ¿Cómo ves el futuro del liberalismo para los próximos meses, años? Bueno, Porque, o sea, el militar en el liberalismo es medio que el que está afuera piensa esto son unos locos, porque uno no ve alternativas o perspectivas, entonces es como una utopía trabajar por las ideas liberales, o así ve la gente. Entonces te pregunto cuál es tu opinión al respecto, cómo lo ves al liberalismo para el futuro de la Argentina, ¿no? mira, yo creo que Cuando hoy uno, el problema que tenemos por delante no es un tema exclusivamente liberal, sino que es un tema republicano. Y en ese marco tenemos ejes de coincidencias, por lo menos en lo inmediato, eh, con otras fuerzas que no compartan muchos de nuestros ejes. Por sin eso yo duda, creo que tiene sentido armar un partido, creo que tiene sentido que nuestras ideas tengan voz propia, pero también en ese marco veo necesario que entendamos que justamente estos atropellos institucionales que vos mencionás, el deterioro republicano, la degradación en materia democrática que estamos viendo y demás, ujú, requiere que los liberales salgamos de la cuestión estrictamente sectorial o de nicho y trabajemos con todos aquellos que les preocupa que las reglas de juego subsistan. Digo, porque para que nosotros podamos plantear por qué el libre mercado o las propuestas que tenemos son superiores que las socialdemócratas, que las del PRO, que las del... Digo, necesitamos medianamente poder tener un ámbito de discusión institucional para hacerlo. claro. Eh, y en ese marco, yo creo, yo creo que ese es el desafío por el cual yo digo, entiendo quienes plantean hacia adelante o al corto plazo una alianza con Cambiemos y quienes creemos que no es el camino quizás, pero que en definitiva puedo entender ambas posiciones en virtud de cómo creen que va a evolucionar el deterioro institucional. Pero de vuelta, creo que la clave está en, nada, estar abiertos a leer el mapa. Digo, darse cuenta. Te pongo un ejemplo. Hay alguien Sí, preguntaba sobre la movilización de mañana. Digo, yo estoy sí, absolutamente de acuerdo con los postulados y las razones por las cuales mucha gente elige manifestarse mañana. Digo, el deterioro sí. institucional, la destrucción económica, el autoritarismo, estamos todos de acuerdo. Ahora, también creo que le vamos a dar al gobierno un chivo expiatorio diciendo que la oposición o parte de la oposición está fogoneando situaciones que son después la causa de un aumento en los casos. Entonces no es que yo estoy en desacuerdo con que la gente se manifieste con los postulados de la manifestación. Lo que digo es no seamos funcionales al kirchnerismo. Y aplica para la manifestación de mañana y aplican Ujú. eh, para cualquier estrategia hacia adelante. Es no seamos fanáticos, no seamos boludos. Digo, ese es el planteo al final de cuentas. Y donde yo me siento muy representado por nuestro partido, que se da el lujo de pensar los temas desde un lugar no dogmático. De decir, che, a ver, pensamos todo esto. ¿Qué conviene hacer? Digo, Ujú. ¿qué sirve? ¿Qué pasa
si salimos o decimos tal o cual cosa. Y de hecho, con esto de hoy ha pasado, que salimos con una posición inicial, algunos dirigentes, y que después se discutió y acordamos otra cosa y me hicieron darme cuenta de la imprudencia del planteo inicial. Y creo que eso está bueno, Ajá. poder Y, conversarlo y discutirlo como espacio. bueno, y desde el punto de vista liberal, ¿cuál tendría que ser el futuro de la cuarentena? ¿O cómo ir saliendo de a poco de la cuarentena? ¿O cuál sería de un punto de vista de liberales o de ideas liberales? ¿Cómo nos oponemos? ¿Cuál es nuestra posición con respecto al, al totalitarismo de una cuarentena? ¿Cuál es la alternativa Bueno, que podemos ofrecer nosotros? a ver, yo no creo que el liberalismo ofrezca una solución. Digo, lo que seguramente Ah, ofrece o exige el liberalismo es una posición basada en la evidencia. Y ahí lo que hemos ujú, notado es que el gobierno, más que pararse en la evidencia, se ha basado en dogmas y en posiciones, digamos, de utilitarismo político particular, que en materia económica ha tomado decisiones cuyo costo traslada fundamentalmente al sector productivo y que la política no ha ujú. hecho el esfuerzo, que tampoco son intervenciones inteligentes porque en lugar de, por ejemplo, proponer o promover la reconversión productiva que necesariamente van a tener que afrontar muchas empresas luego de esta crisis, que no es solamente por la pandemia, sino por la crisis económica que estaba antes y Sí. que se vio agravada por esta situación, estamos profundizando el, el, digo, por este camino estamos profundizando los errores que nos trajeron a esta posición inicial, más déficit fiscal, más gasto público irreflexivo, más intervención económica, menos sector privado, etc. En ese Sí. marco, nosotros hemos propuesto un modelo de cuarentena inteligente que pueden leer en la página de Mejorar, Ajá. que me parece muy claro en sus propuestas, tanto económicas como en la administración de la cuarentena en sí, que Sí. básicamente consiste en ir en un modelo de segmentación de la cuarentena con criterios etarios eh, que a su vez apunta a lograr la inmunización por contagio en los sectores de bajísimo riesgo, principalmente Ujú. teniendo en cuenta que no hay un horizonte temporal para obtener una vacuna corto, Claro. que tiene que haber una multiplicidad de medidas económicas principalmente orientadas a la reestructuración de empresas, entre las cuales podemos destacar la suspensión o eliminación de la indemnización por despido y, en contrario, Ujú. construir o constituir un fondo de desempleo robusto que ayude a que las personas que se queden sin empleo en este marco cuenten con la asistencia del Estado, puedan ser reinsertadas laboralmente y que sea un fondo solidario entre el sector público y lo privado, pero no ni prohibirle a los privados la posibilidad de despedir gente cuando no lo pueden sostener, ni Ujú. estirar con fondos públicos puestos de trabajo que probablemente resulten insostenibles. Pero no es culpa de nadie, digo, porque el mundo cambió. Entonces, si vos antes tenías un restaurante donde vos antes tenías 30 mesas y ahora, en el mejor de los casos, vas a poder tener 15, Sepa. digo, algo necesariamente tiene que cambiar adentro de tu empresa y no es culpa ni de los empleados, ni de los empresarios, ni tampoco del gobierno. En ese marco hay que ir a un modelo cooperativo, digo, virtuoso, donde el capitalismo pueda hacer su magia, digo, sin descuidar a la gente que necesita traerle pan a sus familias y demás. Y Claro. creemos que se pueden lograr mecanismos de cooperación social más inteligentes apoyándonos en una lógica de mercado. Digo, y de ese lugar hemos planteado varias cosas, Ah, también reforma impositiva, baja de gasto público, etcétera, pero principalmente esta que te mencionaba. claro. Está bien. Sí, pero la lucha es contra estos bárbaros que apoyan, quieren ayudar al sector privado y quedarse con parte de las empresas. Y bueno, es una lucha la verdad, in- no se puede ni analizar, pero bueno, No, es la no, lucha pero que tenemos que dar. es absolutamente fascista, digo, porque básicamente te imponen Ujú. condiciones por fuera de un criterio científico para sostener un parate económico, sumado a que la crisis económica nacional fue gestada por una mala praxis sucesiva de distintos gobiernos, Sin y duda. le prohibís facturar, lo encerrás, le rompiste la economía
le obligás a pedirte ayuda porque no lo dejas despedir y además le estás pidiendo que te dé las gracias y te dé una parte de su empresa. Digo, la verdad es No, que sería no, gracioso si no fuera trágico, digo. sí, no, no te dejan despedir y tampoco podés plantear un concurso de acreedores o algo porque la justicia no está trabajando, o los tiempos para plantear una cosa de esa pueden ser eternos, o sea que los empresarios están atados de pie y mano y luego, bueno, estas medidas, como bien lo decís vos, fascistas, que bueno, que no ayudan a generar confianza en lo que puede ser la salida o la recuperación de la Argentina. Pero Correcto. bueno. Perdón, pero justo me estaban tirando un temita en vivo. ¿Te Ahí está. Listo. están qué? No, que me están reclamando de un temita político para definir y ahí ya está. Ah, pero no es acá la conversación nuestra, ¿no? No, tranqui, acá está todo bien y que la gente No. pregunte lo que quiera. No, hoy recién veía que te amenazaban que dejes de organizar manifestaciones porque te ibas a comer una denuncia, lo leí por ahí, como esto va pasando. No, a ver, Pero bueno, volviendo, hablando de fascismo, ¿no? A ver, algunas cosas que me parecen importantes. Primero que no hay ninguna, a mi entender por lo menos, ninguna restricción legal para poder manifestarse. Dicho esto, lo que podemos discutir es si conviene o no conviene desde una perspectiva política, y lo que ha resuelto mejorar, y está ¿cómo se llama? Está el comunicado acá publicado y demás, es que no vamos a adherir a ninguna manifestación porque entendemos que favorece al kirchnerismo. Digo, en ese marco quiero separar mi posición particular con la adopción del partido, y yo en ese sentido me adecuo a la disciplina partidaria y en consecuencia me hago uno con la posición de mejorar en este tema. Está bien, está bien. Bueno, Yamil, estamos llegando a nuestro tiempo. No quiero que se nos corte la comunicación porque me pasa eso, me llego al tiempo y se me pasa. Hoy es domingo, te podemos dejar un rato con tu familia. Dale. Para todos vos sabés que acá en Corrientes tenés amigos del Club de la Libertad. Sí, por supuesto. Y bueno, siempre es un gusto poder hablar con vos, te agradecemos mucho tu predisposición y bueno, seguir peleando en la política, sos joven, tenés ganas, el liberalismo necesita gente joven que se involucre y que piense y que se juegue, que sea valiente para defender sus ideas, como es tu caso. Así que, desde el punto de vista personal, un gusto estar hablando contigo y como representante en este momento del Club de la Libertad, un gusto tenerte, ojalá te tengamos pronto por Corrientes, ya nos has visitado en varias oportunidades, ojalá podamos pronto. Bueno, Yamil, gracias por tu tiempo, gracias por darnos un rato de tu domingo familiar y pronto nos estaremos viendo. Dale, gracias por el espacio, gracias a todos los que nos acompañaron y los invito a que sigan conociendo de qué se trata mejorar, que creo que les va a resultar atractivos a todos los que comparten las ideas. Nos vemos. Vamos a leer un poco el comunicado con respecto a las manifestaciones.